¿Qué tal, Iván? Enhorabuena por esta primera victoria en el fútbol profesional, tanto para ti como para todo tu cuerpo técnico. Lo primero que te pido es una valoración general del encuentro y lo segundo, saber cómo estás tú personalmente, qué sientes ahora mismo tras la victoria y después de todo lo que ha ocurrido esta semana. Bueno, pues yo creo que el resultado ha sido corto por merecimiento de los jugadores, de la actitud que han mostrado en el campo y aún así se nos ha podido ir la victoria en los últimos minutos con esa que ha sacado Jair en la línea, ¿no? Hubiera sido totalmente ya injusto el fútbol con nosotros. Como creo que ha sido estas 5 jornadas anteriores el no sumar ningún punto porque creo que los jugadores no se lo habían merecido. Y darles la enhorabuena por cómo han actuado hoy, la demostración de equipo y de unidad que han mantenido desde el primer minuto hasta el último, ¿no? Laura Fer. Y la segunda pregunta, pues bueno, vuelvo a decir lo mismo, soy entrenador de club, ellos quieren que siguiera esta semana, hemos hecho lo mismo que hemos hecho desde el primer día, trabajar, preparar el partido de la mejor manera posible para intentar lograr los 3 puntos y ya lo hemos conseguido. Por lo menos ni ahora somos tan buenos ni antes éramos tan malos. Eso está claro. Laura Ferrer, EuroFM. Hola, buenas noches. ¿Me escucháis? Sí. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Enhorabuena por la victoria, porque ha sido, como decías, una victoria de equipo con todas las letras. Es más, yo creo que tenía que haber sido una amplia más ventaja y encima, bueno, Sandoval lo decía, ¿no? Que la victoria había sido justa para el Real Zaragoza y que Paul, el Freixenet, el portero, ha sido decisivo. Es un poquito la cosa que nos queda, ¿no? De que podía haber sido más amplia la victoria. Sí, lo ha dicho Sandoval, sabe mucho más de fútbol que yo. Entonces, ahí está claro. Yo creo que hemos empezado a ganar el partido desde la llegada del autobús con esa gente que estaba esperándonos y ha sido impresionante, ¿no? Ese recibimiento, ese apoyo de toda la afición y yo creo que ha sido gracias a ese apoyo el que el equipo lo ha notado desde el autobús, esa unidad que tenemos que estar todos unidos para sacar esto adelante. Sabemos que seguimos en descenso, que no hemos hecho absolutamente nada y que el miércoles en Almería pues hay que intentar otra vez conseguir los 3 puntos para salir lo antes posible de la zona de descenso, que no queremos ningún zaragocista estar ahí. Vicente Catalán, Aragón Deporte. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas noches. En primer lugar, quería saber en quién o en qué has pensado cuando ha marcado el gol Juanjo Narváez. Y lo segundo, ¿dónde te ves esta próxima semana? ¿En quién? Pues ya lo he dicho, en toda la afición. Nosotros representamos un escudo, una historia, una ciudad y es que estamos totalmente involucrados en sacar esto adelante. Nosotros somos los primeros que queremos sacar al Real Zaragoza de donde está, en esta situación. Está claro que todo lo que está ocurriendo deportivamente afecta y eso nos tenemos que aislar de ello y seguir como hemos demostrado hoy, en equipo, en unidad y a base de eso pues tenemos que salir de ahí. ¿La segunda cuál era? ¿Dónde te ves esta semana? ¿Dónde me veo? Pues donde el club quiera. Vuelvo a repetir, mañana vamos a entrenar, soy un hombre de club y si no dicen lo contrario, pues mañana por la mañana pasaremos a la ciudad deportiva a entrenar, a recuperar a los jugadores, a preparar el partido del miércoles y a intentar conseguir los 3 puntos. Juan Carlos Lluvero, Radio Zaragoza. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches, enhorabuena. Lo primero, precisamente con esto que decías, ¿algún responsable del club esta noche ha bajado al vestuario para hablar contigo, para daros la enhorabuena? Sí, todos han bajado porque también están sufriendo y necesitábamos todos esta victoria, ¿no? Entonces han bajado, nos han transmitido su alegría porque también son ellos los que quieren salir de esta. Entonces nos han transmitido eso, que enhorabuena a todos los jugadores también y que hay que seguir. Javi Marín, Diario As.
Buenas noches, Iván, enhorabuena. Yo te quería preguntar, al margen de que el Zaragoza, o sea, que todo el equipo ha hecho un gran partido, pero sobre todo por las actuaciones de dos chicos que tú conoces muy bien, como son Iván Azón y Francho, que han hecho un partidazo. ¿Qué te ha parecido? Pues a mí me ha parecido que son todos los que han hecho un partidazo. Si los quieres destacar, pues yo, vamos, me alegro enormemente porque son jugadores que he entrenado estos 2 años atrás y que están perfectamente capacitados en pelear un puesto de titular en este equipo. Pero yo destacaría a todo el equipo, no solo a 2 jugadores hoy. Si lo queréis destacar, está claro, ¿no? Ahí está el esfuerzo de Francho. Día tras día está demostrando su conocimiento futbolístico a la perfección en aclimatarse a cada categoría, su despliegue físico, su calidad, su saber estar en un campo, y ya no os digo nada del despliegue físico y la pelea, la lucha, la garra, lo que supone llevar esta camiseta de Iván Azón. Laura Ferrer, EuroFM. Sí, al hilo, Iván, de lo que preguntaba el compañero de Iván Azón, se les ha tenido que ver, y además que le han dado bastante durante el partido. Él ha seguido insistiendo, lástima de esas 2 oportunidades, ¿verdad?, que ha tenido. Y finalmente, volviendo, hablabas de ese recibimiento de la afición que siempre está con vosotros, pero también de esa piña final de todo el equipo, como he dicho al principio, todos juntos celebrando esa victoria. Eso también es un buen mensaje, ¿no? Porque eso tiene que dar mucha confianza de aquí a partir de ahora, Iván. Sí, en ningún momento desde que he llegado yo al primer equipo ha habido una desunión del vestuario, como ha querido decir la gente. Al revés, el vestuario está muy unido, está involucrado en sacar esto adelante, porque ellos son los principales protagonistas que nos tienen que sacar de esto, como han demostrado hoy, con esa actitud, con ese carácter, y es lo mínimo que les tenemos que exigir en estos momentos. Han demostrado que durante los 90 minutos han dado todo por la camiseta, y eso es lo mínimo que tenemos que exigir a partir de ahora, porque han demostrado que tienen nivel suficiente para hacerlo. Y con respecto a Iván, pues más de lo mismo, Laura. Hay que destacarlo, su garra, todo. Es que es todo. Es un espejo en el que se tiene que reflejar cualquier chico de la cantera para llegar desde abajo, que lo pasó muy mal. Un año estuvo sin jugar, pero él no ha tirado la toalla en ningún momento, y vuelvo a repetir, no hay que rendirse nunca, ni en el fútbol ni en la vida. Hay que ser persona en esta vida y no hay que rendirse. Y él ha sido uno de los que no se ha rendido nunca, que ha querido siempre mejorar, y ahí está el fruto de su trabajo. Vamos ya con la última pregunta, a cargo de Pablo Carreras, Radio Marca. Sí, Iván, por acabar un poco hablando también de fútbol y del partido, se ha seguido una tónica, una dinámica un poco diferente, ¿no?, a lo visto en los últimos encuentros, porque normalmente en las segundas partes siempre disminuía un poco las prestaciones del Real Zaragoza, y en este han subido, ¿no? ¿Cuál ha sido para ti la clave de esta segunda parte y cuál ha sido tu intervención directa para que mejorara el rendimiento y las prestaciones del equipo? Gracias. Bueno, vosotros diréis, como últimamente hacíamos todo mal en los cambios, pues bueno, pues hoy tendremos que hablar de otra manera. Yo creo que en los cambios queríamos con Íñigo Guaras refrescar el centro del campo para tener más balón, porque Javi sabemos lo que nos puede dar y ha dado más minutos de los que ha podido dar. Sabemos sus limitaciones y ha dado mucho, y ya teníamos que refrescar. Aparte de, también en el primer cambio ha sido también Francés por Guitián, porque ha tenido un problema físico, ya en el descanso nos lo ha trasladado, ha querido continuar, y a los 3-4 minutos nos ha comunicado que no podía continuar, y hemos tenido que cambiar con Francés, y aparte pues que también lleva una amarilla, y bueno. Luego el segundo cambio, pues queríamos ahí refrescar también la gente de arriba, porque estábamos apretando mucho, no queríamos echar el equipo atrás, queríamos apretar en campo contrario para que no salieran fácil ni golpearan, porque ellos juegan mucho juego directo y son muy físicos, y ha habido un despliegue físico de Bermejo, de Juanjo, de Iván, de Francho, de todos, que se han acabado exhaustos, y queríamos también pues refrescar un poco con Ray, sacar a Zapater para tener un poquito más de equilibrio y fuerza en el centro del campo, dándole un poquito más de libertad a Francho, y el último cambio, pues bueno, pues quitar a Iván Azón por el Toro, por
para perder algo de tiempo, dar un poquito de oxígeno al equipo y ya está. Y llegar al final pues con la victoria. De acuerdo, lo dejamos aquí, muchas gracias. El Zaragoza arrancaba su encuentro contra el Fuenlabrada siendo colista de la categoría y habiendo sumado tan solo 3 de los últimos 36 puntos en juego. El Fuenlabrada le planteó un partido difícil en la primera parte, en donde la ocasión más clara tuvo Sergio Bermejo con ese gran recorte y el tiro a la cepa del palo. Mejoró paulatinamente su rendimiento el cuadro de Iván Martínez, que volvió a defensa de 4. Paul Freixanet mantuvo con vida al Fuenlabrada a lo largo de todo el partido. Aquí se la sacó a Iván Azón, uno de los mejores del partido. También lo fue Juanjo Narváez, que se iba a inventar un gol de fantasía. No pudo a la primera, pero a la segunda, con el remate de Espuela, que bota antes de que incluso lo toque Paul Freixanet, acaba convirtiendo su quinta diana del curso. Se lanzó al ataque el equipo de Sandoval, pero fue muy poco preciso e incluso tuvo la oportunidad de aumentar sus diferencias el Real Zaragoza. Fíjense en el tiro de Bermejo y la doble intervención de Paul Freixanet, tras que él rechace lo cazara Iván Azón. Chavarría también tuvo la suya para aumentar una diferencia que al final se mantuvo y sirvió al Real Zaragoza para ganar su primer encuentro en prácticamente 2 meses. No sin sudar, puesto que Jair Amador le quitó esta a Antonio Glauder en el minuto 90 de partido. Lo celebró con muchísima efusividad el cuadro de Iván Martínez en la semana del despido de Lalo Arantegui. Al término del encuentro valió el golazo de Narváez para darle la victoria al Real Zaragoza. Por fin. Bueno, quiero antes de empezar a decir nada, agradecer a todo el mundo que se ha presentado aquí a darnos ánimos antes del partido, a toda la gente que sé que no habrá podido venir pero que le hubiese gustado también estar. Gracias y gracias por estar con nosotros, lo necesitábamos, la verdad, una victoria para brindársela. Sabemos que están sufriendo mucho, nosotros también, y juntos estoy seguro que podremos sacar esta situación. Sí, durísimo, creo que hemos podido cerrar el partido antes de sufrir tanto al final, pero bueno, esta categoría es así, todo el mundo gana muy justo y nosotros la necesitábamos. Sí, creer en el equipo, confiar en que podemos ganar partidos, como hemos demostrado hoy, que creo que hemos sido justos vencedores. Y bueno, cambiar la dinámica, que era importantísimo, y ahora continuar con esta nueva, que esperemos que dure mucho y que sea buena. Sí, bueno, aquí todos los jugadores arrastramos problemas físicos o tal, pero bueno, cada 3 días no hay nada más que tiempo para pensar en el siguiente partido, que es igual de importante que el que hemos pasado hoy. Sí, contentos porque bueno, sabíamos que teníamos que ganar y cortar esta mala racha que teníamos, y bueno, creo que es premio a que el equipo ha creído hasta el final, hemos luchado y bueno, una victoria merecida. Nada, esto significa que bueno, pues hay gente que creo que intenta desestabilizar al equipo y no van a poder. Somos una familia, el equipo está más unido que nunca. Como te digo, estamos con el entrenador. No hay que decir otra cosa, el equipo se ha dejado todo hoy y bueno, el miércoles tenemos otro partido importante y nada, intentar ganar. Bueno, la verdad que no sabía ni cómo celebrarlo, creo que la gente ha demostrado que está con nosotros, el recibimiento la verdad que ha sido magnífico, yo creo que eso le ha dado aire al equipo también para salir desde el primer minuto a por el partido, y la verdad que contentos y bueno, intentar recuperar lo máximo posible y estar de cara 100% de cara al partido del miércoles. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, coméntalo y compártelo. También puedes seguirnos en redes sociales y tenemos el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros. Aupa Real Zaragoza y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.